Hola, mi nombre es Eric Orlando y bienvenidos nuevamente a Café con Programación, un podcast para quedar más loco de lo que estoy. Bueno, el día de hoy quiero comentarles acerca de mis primeros empleos como programador. Bueno, básicamente yo empecé pues muy joven, como ya lo había narrado en el capítulo anterior. Y si bien mi primer empleo de programación no fue precisamente bien pagado, por lo menos sí me daba para investigar, para aprender, para siempre averiguar cosas nuevas que había en este mundo, ¿no? Para la época en la que yo empecé no existía YouTube, existían otras plataformas, existían los foros, recuerdo que había un buscador llamado Altavista. Entonces, para aquellos que están escuchando esto y que son bastante veteranos, sabrán a qué me refiero. Había Compendium, algo por ahí recuerdo. Y bueno, lógicamente estaban los libros, ¿no? Los libros que uno podía adquirir. Uno cuando iba a estas librerías donde encontrabas libros de tecnología, pues era mágico. En ver a veces, recuerdo con mucha nostalgia, que veía, aprenda a programar en C++. O si no, encontraba libros en los que se aprende PHP. Son lenguajes que tienen pues, bastantes años, ¿no? Y bueno, claro, eran bastante populares. Me acuerdo que había Perl, que recuerdo que en la portada era un camello. A veces no entendía muy bien cuál era el chiste de colocar animales como portadas para cada lenguaje de programación o cada tecnología. Pero bueno, en fin, recuerdo que mi primer empleo, al menos no necesariamente en programación, pero por lo menos sí en tecnología, fue ser profesor de Excel. Y esto se dio porque yo, después de haber terminado mi carrera, hubo una ONG que se dedicó a ofrecernos becas a aquellos que habíamos destacado, ¿no? Felizmente éramos unos cuantos alumnos que habíamos sido destacados en toda la carrera y nos dieron la oportunidad, ¿no? de estudiar, complementar estudios, ¿no? Y bueno, uno de ellos pues era ensamblaje y reparación de computadores. Era un empleo pues lógicamente que si bien no te daba mucho dinero, por lo menos sí te daba un conocimiento especial sobre otros que no lo tenían, ¿no? Y sí, aprendí, me acuerdo que el profesor a veces se ponía al frente, delante de nosotros y decía, señores, esto es una placa madre. Y todos, oh, ¿no? Y luego nos pasábamos la placa a ver cómo eran los componentes. Y bueno, había que también saber un poco de electrónica, ¿no? Yo, la verdad, siendo sinceros, en ese curso yo no destacaba. Me sentía que no estaba completo. Dije, no, esto no es lo mío. Sin embargo, en esa misma institución habían también oportunidades para poder enseñar. Y bueno, yo había descubierto también que me gustaba mucho enseñar. Entonces para mí se me hizo muy sencillo pues aprender muchas tecnologías, aparte que leía bastante, ¿no? Y justamente se dio este empleo pues de ser profesor en la ONG. La ONG me indicó, oye Eric, ¿tú sabes Excel? Sí, claro, le digo, mira, tenemos un profesor que ahorita ya no puede venir y para nosotros es fundamental que esto no se detenga, porque si bien nosotros somos una organización sin fines de lucro, entonces nosotros ayudamos a las personas de bajos recursos que puedan por lo menos estudiar. Y dije, sí, no hay problema. Así que dentro de las carreras que participaban en esta ONG, bueno, estaba lógicamente computación informática, había lo que era secretariado computarizado. Y era pues obligatorio que estas personas, la mayoría mujeres, tengan que llevar cursos de Excel. Así que me ofrecí y empecé a dictar clases. ¿Para qué? Era una bonita experiencia porque las preguntas de las mismas alumnas hacía que yo investigue, que yo busque y vea la manera de cómo yo poder enseñarles, ¿no? Incluso recuerdo que habían cosas tan interesantes en Excel y decía, esto se parece a la programación, decía. Y bueno, por el tema de las fórmulas, ¿no? Era para mí, era pues, me sentía como pez en el agua. Y bueno, ¿no? Si bien ahí empecé pues a también descubrir ese talento que tenía para la enseñanza, no me considero un experto por si acaso, pero por lo menos sé que puedo dictarlo sin ningún problema. Yo era bastante joven, claro que sí. Y a partir de este empleo, no recuerdo la cantidad de meses, la verdad, en las que trabajé, y me ofrecieron desde ahí a trabajar en una empresa del Estado. Era una empresa que se encargaba de hacer
verificación y supervisión de las hidroeléctricas del país. Esa empresa se llamaba Ocinerc. Bueno, ahora se llama Ocinermin. Y bueno, una de las experiencias más locas que tuve ahí fue que ni bien llegué a esta empresa, no utilizaban Windows. Todo era Linux. Incluso hasta la secretaria utilizaba Linux, ¿no? O sea, era una cultura tan distinta a lo que yo había visto pues en mi institución, lo que yo había probado en mi computadora. Sabía por ahí qué cosa era Linux, porque yo recuerdo que asistí a algunos eventos, incluso he ido con mi papá, he ido con mi hermano. Y era chévere, veía toda esa comunidad de gente que estaba tan unida, ¿no? Para aprender estas tecnologías. Y yo cuando escuchaba decía, wow, ¿no? Qué barbaridad. Incluso recuerdo que había un ponente que era prácticamente un niño. Tenía creo 14, 15 años, yo ya tenía 18, 19 años creo. Y él ya tenía buenos conocimientos, incluso hasta había creado un programa que lo mostró ahí en la presentación y dije, wow, yo quiero ser como él. Incluso hasta tenía cierta envidia porque decía, ¿cómo él ha podido empezar tan temprano, a tan temprana edad y a llegar a ese nivel de experiencia? Yo decía, bueno, yo también he empezado temprano, pero yo no pues dicto conferencias, yo no sorprendo a la gente, yo no he creado pues un programa que diga, wow, ¿no? O sea, no llegaba a eso y sí, no lo voy a negar, en cierta manera sentía un poco de envidia. Dije, ¿por qué yo no tuve esa oportunidad, no? Yo empecé pues lógicamente con una computadora bastante básica y como había narrado pues surgieron muchos eventos en las cuales siempre había como una piedra en el zapato, ¿no? Algo que siempre me impedía a tener ese nivel que los otros podían tener. Pero bueno, yo nunca me he rendido, ¿no? Nunca me he dicho, no, hasta aquí nomás doy, no. O sea, siempre ha sido parte de mí también, nunca rendirme, siempre he tratado de mejorar. Y hasta ahora. Tengo ya casi 37 años y sigo estudiando, sigo aprendiendo, siempre sigo descubriendo nuevas cosas y es bastante interesante. Y bueno, entonces en esta empresa la idea era crear un sistema que registre todas las supervisiones que se le hacía a todas estas empresas hidroeléctricas. Y bueno, la idea era básicamente apuntar los números, algunos datos pues extras que ellos requerían, ¿no? Entonces yo me puse a hacer todo el modelamiento de datos y recuerdo que como este era uno de los posibles empleos serios, por así decirlo, entonces ahí me di cuenta que muchos de los cursos que yo aprendí en la carrera realmente se utilizaban, por ejemplo, modelamiento de datos, que recuerdo que el profesor no sabía explicar muy bien, tenía que aprender a hacer la normalización de tablas y bueno, una serie de conceptos pues que no es que para crear un sistema te sientas delante del ordenador y ya de frente empiezas a picar código, esto nunca funciona así, ¿no? Entonces me di de cara con la realidad. ¿Para qué tuve un mentor ahí en esta empresa que me empezó a ayudar, ¿no? Yo no entendía nada de Linux y él me empezó a explicar, ¿no? Fui viendo, claro, también fui investigando, me daba libros. Recuerdo que tenía un libro enorme que se llamaba La Biblia de Linux. Y me puse a leerlo. Había varias cosas que estaban en inglés, muchos términos que yo ni siquiera conocía, no tenía ni la más remota idea qué cosa era kernel. Y bueno, me puse a investigar. ¿Para qué? Fueron los 2 meses más extraños porque aprendí, aparte que aprendí muchísimo, bueno, lamentablemente nunca me pagaron. Nunca me pagaron, no me dieron pues ni para el pasaje. Me decepcioné bastante de la empresa, ¿no? Pero bueno, al final el reconocimiento quedó, ¿no? Y ya después de esto, entonces hubo un periodo un poco largo en la que no conseguía empleo, ¿no? Y yo creo que a este punto hay mucha gente que probablemente me esté escuchando ahora, que de repente recién empiezan o ya terminaron su carrera, pero como que todavía no se animan, o bien gente que ni siquiera sabe de informática o conoce lo básico porque lógicamente tiene un smartphone en el cual nos están escuchando este podcast actualmente, pero de repente no les llama la atención. Y bueno, conseguir empleo ahora de tecnología les puedo decir a ciencia cierta que es tan sencillo ahorita conseguir un empleo de estos simplemente formándote, claro, obviamente dedicándote a estudiar, que no es lo mismo como hace años. Y estoy hablando pues del año 2005.
En ese año pues no había tanta tecnología como lo hay ahora, no existían los smartphones y era bastante difícil. Prácticamente había que imprimir el currículum, ponerlo en un sobre amarillo y correr, caminar por las calles, tocar de puerta en puerta. Y recuerdo que he hecho eso. Es más, lo hice incluso con mi mejor amigo. Ya tenemos 20 años conociéndonos. Seguramente me está escuchando también. Y fue una experiencia, pues, la verdad, no tan bonita, porque recuerdo habermos caminado, pues, cerca de 2 horas, creo. Hemos ido a dejar cada currículum. Es más, cada vez que entrábamos a un local, la gente, los mismos trabajadores nos miraban raro porque ya veían que estábamos con esos sobres amarillos y pensaban, uy, no, este quiere postular, ni siquiera va a venir a comprar. Y bueno, ¿no? Entonces fueron experiencias así, ¿no? Entonces hubo un periodo bastante largo en la que no pude trabajar. Y bueno, cuando largo me refiero a meses, ¿no? No años. Finalmente mi amigo sí consiguió trabajo, pero como call center. Entonces, donde tú atiendes llamadas, ¿no? Atiendes a los clientes. Y yo un poco que no me animaba tanto. Hasta que después de unos 3 meses más o menos, él me recomienda, me dice, Eric, mejor ven a trabajar aquí, mira que está pasando el tiempo. Y además yo ya estaba titulado. Yo decía, ¿por qué teniendo un título en informática, por qué tendría que estar contestando llamadas, ¿no? O sea, al principio no me parecía la idea. Hasta que después me animé y dije, bueno, vamos, ¿no? O sea, en vez de estar pues pateando latas, bueno, yo ya pateaba cilindros, ¿ya? Entonces dije, bueno, sí, voy a entrar. Así que entré a esta empresa, no voy a decir el nombre, y bueno, no empecé con esto de el soporte técnico por teléfono, ¿no? Se estaba poniendo ya de moda el internet doméstico, porque la mayoría iba a los cibercafés. Y entonces ya se ponía de moda, ¿no? Era un servicio que cada vez estaba agarrando cada vez más fuerza. Y la gente contrataba el servicio de internet que les permitía tener el teléfono y el internet al mismo tiempo. Porque recuerden que hace años para conectarte a internet, y esto yo lo he pasado, tú tenías que desconectar prácticamente tu teléfono. Ese mismo cable que va del teléfono hacia la línea, ¿no? Hacia la torre, va directo a tu computadora a través del módem, ¿no? Y tenía un sonido medio raro por ahí, en el cual te permitía conectarte, ¿no? Y si entraba una llamada, pues las descargas simplemente se interrumpían, ¿no? Así que luego con el servicio doméstico, pues esto ya estaba separado y para esa época era pues una maravilla. Así que entré a este servicio en el cual era soporte técnico, ¿no? Cuando la gente llamaba, explicaba y decía, mira, no tengo internet, quiero que revises. Entonces a nosotros nos capacitaban para que busquemos en los sistemas, ¿no? El número del abonado, el cliente, para ver si estaba al día en sus pagos. Y si todo estaba correcto, pues básicamente era orientar al usuario. No, lógicamente no teníamos cómo ver, simplemente era lo que narraba el usuario. Y verificar cables, apagar y prender el router, ¿no? Lo clásico, ¿no? Que hasta ahora funciona. Ya sea por recalentamiento, por una movida, etcétera. Entonces, al inicio, pues dije, sí, empecé a aprender también a interactuar con otras personas. Y poco a poco iba conociendo, ¿no? Y también así como me nació esa curiosidad cuando vi el Office 95, con eso también me pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque teníamos un aplicativo en el cual nosotros registrábamos las incidencias de los usuarios. Llenábamos toda la información y cada caso que se presentaba, pues escogíamos simplemente opciones, ¿no? La idea era que este software cada vez evolucionaba de acuerdo a la evolución del negocio también. Entonces yo veía que cómo cambiaba este sistema. Por ejemplo, ¿no? Lo clásico era que el cliente no pagó su recibo. Entonces, en lugar de escribir el cliente no pagó su recibo, entonces había que escoger la opción de una parte, una ventana del software. Y luego en otras ocasiones había, ¿no? Que de repente era por mal clima, ok, ¿no? Entonces, en lugar de digitarlo, también igual lo escogías. Entonces me empezó a llamar la atención y dije, entonces hay alguien que está detrás de este software y constantemente lo está actualizando. Así que me puse a investigar, ¿no? Me puse a investigar, a preguntar a las personas, oye, ¿quién es el de sistemas? Decía, ay, así, mira, el que está pasando por ahí, él es, ¿no? Ah, mira, ¿no? Entonces veía al programador, pues, como un ser extraordinario, ¿no? Con su camisa, con su Coca-Cola y comiendo, pues, su galleta. Ese era prácticamente su almuerzo. Y lo veía todo el día escribiendo en el teclado, ¿no? Y decía, qué chévere debe de ser trabajar en esa área en lugar de estar contestando llamadas. Porque valgan verdades, a veces los clientes pues no entienden de que tú no eres el culpable del mal servicio o de que haya un corte o de que no te avisen cuando no te llegó el recibo,
para poder pagar tu servicio, ¿no? Entonces los clientes lógicamente se desquitaban con aquel que contestaba la llamada. Y bueno, ¿no? Después de un periodo más o menos largo, creo que pasaron unos 6, 7 meses, yo me empecé a hacer conocido, ¿no? Yo preguntaba, me acercaba, oye, ¿tú eres el programador? Sí, sí, claro, yo soy el programador. Oye, ¿cómo funciona esto? ¿En qué lenguaje de programación está esto? ¿Cómo funciona la información? ¿Qué? ¿Tú sabes informática? Me decían, sí, claro, les digo, ¿no? Yo he estudiado, mira, he hecho esto, incluso les comentaba, ¿no? Mi experiencia de que había desarrollado un sistema de cabinas de internet, pero que para la época, con este mismo servicio en el que yo trabajaba, pues ya era un negocio que estaba en caída, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tenía mucho sentido que yo vendiera ese software, porque ya el servicio doméstico pues crecía de una manera exponencial. Recuerdo que éramos como 40 empleados nomás cuando recién empecé, y a los 3 o 6 meses creo ya éramos como 100, y después terminábamos siendo como 400. Entonces era un área que creció pues enormemente, ¿no? Y ese software lógicamente cambió bastante. Entonces a veces yo me ponía a veces de pesado, ¿no? Me acercaba constantemente al programador que estaba ahí y a veces me largaba. Me decía, oye, ponte a trabajar, ¿qué haces acá? No, le digo, entro todavía dentro de 10 minutos. Ya, no sé, da vueltas por ahí, pero no me molestes. Me dice, no me interrumpas. Pero yo estaba ahí terco, ¿no? Terco siempre ahí, ¿no? Hasta que gracias a esa terquedad y a esa insistencia que yo tuve con esta persona, eh, bueno, ¿no? Hubo una convocatoria interna. Una convocatoria interna en la que dijeron, a ver, todos los que están trabajando aquí, y yo recuerdo que en muchos de los que trabajamos en esa área, algunos eran informáticos, otros eran administradores de empresas, algunos eran, incluso habían estudiado, enfermería, ¿no? Basta con que tengas facilidad de palabra para hablar por teléfono y ya, estabas contratado para el empleo. Entonces muchos teníamos carreras que incluso tenían carreras truncas, ¿no? Bueno, en mi caso yo sí tenía la carrera terminada y encima con título, pero aún así trabajaba pues como operador de call center. Así que cuando hubo esta convocatoria interna, dijeron que era para programación, ¿no? La idea era mejorar el área porque era un área que había crecido tan grande que lógicamente un solo programador no se abastecía, ¿no? Recuerdo que había otro más por ahí, pero aún así pues era un área que tenía un crecimiento tan grande que era imposible manejar todo pues con poca gente. Así que decidieron hacer la convocatoria interna, incluso yo me postulé. Les dije, sí, mira, ¿no? Acá tengo esto, tengo lo otro, acá está mi título, estos son los proyectos que he realizado. Recuerdo que ni siquiera sabía hacer un buen currículum porque había trabajado en tantas cosas que a veces ni siquiera tenían que ver, ¿no? Y bueno, entonces ahí, claro, me aconsejaron felizmente, me orientaron, que eso fue lo bueno, ¿no? Lo bueno creo que he pasado a lo largo de mi vida es que siempre he conocido a las personas correctas. Y siempre me han sabido orientar y siempre también he sabido tomar un buen camino, ¿no? Así que postulé, hubieron muchos exámenes, recuerdo, entrevistas personales, y incluso me dijeron, mira, entonces si tú entres a esta área de programación ya no vas a estar en este local, te vas a ir a un local que está mucho más lejos, y así, ¿no? Al final ni siquiera me mudaron de local, me dijeron, ya, ok, estás dentro, pero estás en un periodo de prueba. Así que tú tienes que demostrar ahora qué es lo que vas a desarrollar, qué cosa puedes aportar, y si eso es bueno, recién te vamos a convocar. Así que acepté el reto, ¿no? Me dijeron que, claro, no tenía que seguir con mi cargo de operador telefónico, pero que ya no iba a contestar llamadas, sino era programar, picar código. Y dije, me aviento a todo con tal de no contestar llamadas. Así que un proyecto que se me ocurrió, ¿no? Y justamente fue porque como había empezado como asesor telefónico, entonces sabía de las necesidades y las carencias que tenía el área. Y una de ellas fue que las llamadas se truncaban. Mucha gente llamaba desesperada porque no tenía acceso a internet. Y no había cuándo entra la llamada. O sea, éramos tan pocos operadores para la cantidad de gente que llamaba, que las llamadas se encolaban, ¿no? Uno podía escuchar una música de fondo mientras intentaba que entre tu llamada y no había cuándo te contesten. Y lo peor era que mucha gente que a veces había esperado pues un tiempo prolongado para entrar a la llamada, cuando finalmente entraba la llamada ya llamaba histéricas, gritando, insultando, y lógicamente el personal se estresaba, este estrés se irradiaba por todo el área y terminaba siendo pues un pandemonio, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hacer un sistema web
en el cual todos los operadores puedan tener la cantidad de usuarios que estaban en espera en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Uno de los objetivos principales de la empresa era que los operadores como máximo, tenían que demorarse 1 minuto y medio. O sea, si en 1 minuto y medio tú no podías determinar si era un problema de falta de pago, no podías determinar si era un problema de conexión, o si de repente era cualquier otro factor X, entonces se daba como que era una llamada fracasada. O sea, tenías que sí o sí cumplir ese tiempo. Y lógicamente era imposible para los mismos operadores saber cuánta gente tenías en espera en ese rato. Entonces no había esa presión para terminar la llamada lo más antes posible, o por lo menos sacar los datos del cliente de una vez. Así que yo hice este software, ¿no? Esto permitió que todos los empleados puedan tener acceso y ya podían saber, por ejemplo, ¿no? Yo soy el operador, no sé, pues Walter, estoy trabajando en mi turno de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y a las 12 del día estoy viendo que tengo, por ejemplo, 6 personas en espera. ¿Ok? Entonces ese nivel de presión visual ya te daba el apuro para poder atender esa llamada lo más rápido posible. Entonces, claro, no fue algo que haya desarrollado en un día, claro que no. Pero todo eso lo coordiné con este programador que les contaba, con el que me votaba, el que me decía que yo era un cargoso, ¿no? Que era un pesado, porque a cada rato me acercaba a hablar, ¿no? Y entonces, pero ya coordiné con él este proyecto. Entonces él vio ahí mi potencial y dijo, oye, tú sabes, me dijo, tú conoces. Sí, claro, le digo, mira, ahora vas a programar en este lenguaje de programación. Recuerdo que me dio el lenguaje de programación Delphi. Nunca lo había visto en mi vida. En el instituto me habían enseñado Visual Basic. Y Visual Basic 6 encima, ¿no? Entonces, no tenía ni la más remota idea cómo utilizar ese lenguaje de programación. Así que él me regaló un libro, ¿no? Y cómo es el tiempo, ¿no? O sea, la forma como yo le fui demostrando mis conocimientos hizo que al final me gane su confianza. Me regaló un libro y bueno, este libro pues era Aprenda a programar con Delphi. Era un libro que creo que era como 500 páginas. Y lo leí todito. Empecé a aprender, empecé a aplicar varias cosas en este sistema y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Fue un proyecto que la verdad es que tuvo bastante éxito y bueno, lamentablemente pues una mala experiencia ahí es que lógicamente los jefes se llevaron el crédito, ¿no? Se llevaron el crédito, dijeron, sí, mira, este proyecto lo ha desarrollado el área de sistemas, pero yo seguía trabajando como operador de servicio. Bueno, lamentablemente el tiempo pasó, el software creo que duró buen tiempo, porque incluso llegué a preguntar a mis amigos que se quedaron ahí. Yo sí ya no regresé a trabajar. Y bueno, ¿no? Claro, la paga pues era bastante injusta, ¿no? Porque a mí me pagaban como part-time, pero sin embargo estaba todo el día ahí. Y bueno, al final no me puedo quejar porque si bien el pago no era lo justo, sí era importante todo el conocimiento que adquirí, ¿no? La gente que conocí, la forma en cómo yo resolví un problema, una necesidad, y me di cuenta que claro, ¿no? Cada vez esta carrera me gustaba mucho más. Luego pasé a otra empresa, una empresa española que tenía una sede en Lima, ¿no? Y en esta empresa estaban buscando programadores en .NET. Recuerdo que ya para esa época, claro, yo ya conocía varias cosas de .NET, ya había leído libros, incluso había estudiado algunos cursos en la universidad. Y fue interesante porque recuerdo que había una cola inmensa de gente. Y yo dije, ¿todos estos son programadores? Entonces empecé a conocer a algunos. Decía, oye, ¿cómo te llamas? Así y tal. Sí, estudiaban tal sitio, ¿no? Y así, ¿no? ¿Para qué, no? Conocí gente chévere en esta empresa. Pero una vez que entré el primer día me dijeron, Eric, aquí te vas a sentar, pero no vas a programar en .NET, vas a programar en PHP. Yo me quedé helado porque yo no sabía nada de PHP. No tenía ni la más remota idea. Había visto los libros en las portadas únicamente, en las librerías que yo iba a comprar los materiales de estudio, pero nunca me había animado por PHP. Incluso recuerdo que conocí tanta gente presumida que ya tenía, claro, muchos años trabajando en la industria y se jactaban, ¿no? ¿De dónde has estudiado? Ah, bueno, un instituto tal, ¿no? Un instituto público. Y se burlaban. Uy, no, ¿tú qué vas a conseguir empleo? Me decían. ¿Y dónde más? ¿Qué cosas has hecho? Ah, bueno, he hecho, les contaba, ¿no? El sistema que hice, pues, para el call center. Y también se burlaban porque no me creían, no, sí, tú, ¿qué cosa habrás hecho eso? Y así, pues, ¿no? O sea, me hicieron sentir bastante mal, recuerdo. Incluso cuando yo empecé a programar, abrí el Visual Studio, pues,
Para esa época Visual Basic tenía ciertas ventajas sobre C Sharp, porque C Sharp era relativamente un lenguaje nuevo, pero Visual Basic ya tenía pues muchos años en el mercado, ¿no? Entonces habían cosas que con Visual Basic tú hacías en 3 o 4 líneas y con C Sharp pues lo hacías más largo. Entonces también se burlaban, uy, tú usas Visual Basic, ese es el lenguaje de programación para los niños, me decían. Entonces siempre había gente que era burlona, ¿no? Unas personas que menospreciaban el conocimiento de los demás. Y claro, al principio yo me sentía pues ahogado en un vaso de agua. Decía, creo que me he equivocado de empleo, me he equivocado de carrera. Decía, incluso hasta llevaba mis libros en mis tiempos libres y me ponía a leer y me dicen, ¿qué haces? Aquí estoy estudiando. Eso que aburrida es tu vida, me decían. Y así, ¿no? O sea, siempre había gente que trataba de desmoronarme en esta empresa. También incluso recuerdo que la jefa, la gerenta general de esta empresa, tenía un balcón en la parte de arriba de la empresa y nos gritaba a todos, trabajen burros, trabajen, decían. La verdad es que yo no lo podía creer, ¿no? Pero era una persona bastante grosera. Claro, decía muchas cosas más que no puedo repetir en este podcast. Pero era una experiencia pues dura, ¿no? Muy difícil. Intentaba aprender varias cosas, demostrar mis conocimientos y siempre había alguien que estaba ahí como que quería desmotivarme, ¿no? Bueno, ¿no? Después de esta última experiencia decía, ¿habré escogido bien la carrera? De repente en las grandes ligas es mucho más difícil que esto, incluso pensaba. Porque recuerden que venía pues de un empleo de un call center. Entonces ahí como que no era tan exigente porque finalmente pues ya había un área dedicada para eso y a mí prácticamente me agarraron únicamente para la prueba. Y si bien la prueba la pasé, al final ni siquiera terminé en el área de sistemas. Entonces ya en esta empresa recuerdo que me quejé y les dije, oye, yo he postulado al puesto de programador.net. En el periódico decía el aviso, no se necesita programador en .net y me estás poniendo en PHP. Entonces, ¿cómo esperas que yo tenga un buen rendimiento en un lenguaje que yo no conozco? Entonces me dijeron, ¿eres programador o no? Sí, claro, Leo. Entonces, si eres programador, puedes programar en cualquier lenguaje de programación. Bueno, hasta ahí. Ese término es, de cierta manera, no del todo cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando domina una tecnología, tú ya sabes los pasos, tú ya sabes los problemas, si ves algún error conocido, ya más o menos sabes cómo resolverlo, o incluso te sirve pues la experiencia. Pero si cambias de lenguaje de programación en un entorno laboral, es mucho más difícil que lo hagas en un entorno educativo. Ya en un entorno educativo pues ya puedes probar, nadie te está presionando, ya aprendes a tu ritmo y ya lo vas viendo haciendo pruebas, equivocándote, malogrando al punto que hasta que te salga, ¿no? Que es como aprender otro idioma simplemente, ¿no? Entonces no era del todo cierto eso, no, pues si eres programador pues puedes programar en cualquier lenguaje de programación y no necesariamente es así. Bueno, la cosa es que solo duré 2 meses en este empleo, ¿no? Entonces ya prácticamente estaba tirando la toalla, dije, no, creo que esto no es lo mío, decía, tengo que buscar la forma de cómo conseguir un empleo que sí pues me dé básicamente pues para comer, ¿no? Si bien nunca me faltó porque hasta ese entonces todavía vivía con mis padres, decía, yo tengo que mejorar esta carrera. Entonces ya tenía prácticamente casi 3 años de que me había titulado y la situación no mejoraba. Así que, bueno, eso ya es una parte un poco personal, pero sí recuerdo que mi papá me dijo, vámonos de viaje, a hacer un viaje de peregrinación, ¿no? Él es muy católico, ¿no? Así que nos fuimos en este viaje de peregrinación, de meditación, de alejarse de la ciudad, de estar en contacto pues con la naturaleza, ¿no? Con esa paz que tiene las provincias en lugar de la capital que siempre es ruidosa y caótica. Y después de esta experiencia yo recuerdo haber rogado y orado de conseguir un buen empleo. Para ese entonces ya había enviado currículums pues a diestra y siniestra y no estoy hablando de enviar correos electrónicos, no, sino de haber recorrido la ciudad, haberme tomado el trabajo de caminar y buscar en cada puerta y pasar mi currículum. En algunos casos me rechazaban o en mi delante incluso hasta lo rompían. Pero bueno, así tocó hacerlo y así fue. Y postulé en una empresa que es un operador logístico que tiene muchas empresas a nivel nacional y también internacional. Estoy hablando de Arranza. Y este es un operador logístico, ¿no? Entonces recuerdo que necesitaban un programador en .net.
con ciertos conocimientos de otros lenguajes de programación o por lo menos haber hecho algo importante, ¿no? Así que, bueno, puse el mayor, bueno, acá en Perú le decimos el floro, se podría decir que es el relleno de aumentar ciertas características de las cosas que uno ha hecho, ¿no? En lugar de, pues, de poner un texto corto, pues la idea era explayarse, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Y así envié mi currículum. Recuerdo que en esta empresa Ranza me llamaron, me dijeron, sí, hemos recepcionado tu currículum, lo hemos visto, parece interesante, pero ya te estaremos llamando. Ah, ok, dije. Recuerdo que pasaron 3 semanas, yo ya había regresado, lógicamente, de este viaje de peregrinación con mi papá. Y ya hasta había perdido las esperanzas. Yo ya estaba postulando ya a otro lado. Recuerdo que me había ido a Surco, que estaba bastante lejos de donde yo vivía. Yo antes vivía en el Callao. Entonces, para los que viven pues en Perú, del Callao a Surco, pues nos separan cerca de casi 60 kilómetros más o menos, pues, ¿no? Y era lejos, ¿no? Era lejos. Yo estaba ya pensando ya a dónde me estoy yendo. Pero bueno, ¿no? Estaba buscando trabajo. Y en la puerta de la empresa donde yo estaba postulando, ya estaba esperando mi turno para que me llamen para la entrevista. Me llaman de Ranza. Y me dicen, Eric, Eric Velasco, sí. Oye, te estamos llamando de la empresa Ranza. Yo la verdad ni me acordaba. Sí, diga. Digo, mira, hemos visto tu currículum, has pasado por una serie de filtros y queremos contar contigo. Me dijo, sí, ya, de una vez, le digo. Pero mira, ¿sabes qué? El día en que tienes que venir es un día feriado y no sé si está factible que puedas venir. Yo dije, sí, pues claro, le digo, ¿no? Tenía pues prácticamente como 3 o 4 meses, creo, sin trabajo. Y yo tenía que sí o sí buscar ese trabajo. Le digo, ya puedo ir mañana, le digo. Ya está bien, me dijo. Así que así fue, pues, ¿no? Me alisté, claro, estaba súper nervioso. Recuerdo que ni siquiera había dormido bien por la ansiedad. Y llegué, me presenté a la empresa, me entrevistaron. Habló conmigo el gerente general. Y era raro, ¿no? Porque normalmente, pues, un gerente no entrevista, pues, a la persona que va a postular en un cargo, pues, como programador, ¿no? Es raro, ¿no? Pero bueno, él era una persona que decía que le gustaba la tecnología. Y dijo, ok, vamos a ver cómo te desenvuelves, ¿no? Entonces, una de las cosas que felizmente sí he podido destacar es que no me quedo atrás, ¿no? No me quedo callado, no soy una persona sumisa. No es que yo agache la cabeza para decir cualquier cosa. No, o sea, siempre trato de buscarle la forma de... bueno, nuevamente, ¿no? La palabra criolla, ¿no? Del floro. O sea, aumentar las cosas, claro, sin mentir, sin exagerar, pero por lo menos sí desenvolverme bien en una entrevista. Y así lo hice. Así que lo convencí, lógicamente con mis palabras, al gerente. Me dijo, me parece muy bien. Pero para estar seguros, que te entreviste el jefe de proyecto. Me dijo, sí, contra todo, dale, ¿no? Vino el jefe de proyectos, me empezó a comentar, a ver, ¿qué sabes? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? Incluso trataba de buscar preguntas rebuscadas con tal de hacerme caer, ¿no? Porque seguramente tenían muchos postulantes que les mentían y a la hora de la hora pues no rendían, ¿no? Y lógicamente para una empresa pues es pérdida de dinero tener a un empleado que dice saber 1000 cosas y al final cuando llega el empleo pues no ata ni desata, ¿no? Así que bueno, yo sí me desenvolví bien en la entrevista. Y algo que sí recuerdo que fue determinante para que yo encuentre ese empleo fue que ellos me dijeron, oye, hemos visto tu currículum y acá tienes experiencia 2 meses, acá 3 meses, luego acá tienes un hueco que prácticamente son como 4 o 5 meses que no has trabajado, luego dice que has trabajado en un call center. Entonces, ¿cómo yo te puedo contratar? Pero por lo que la forma como hablas parece que sí sabes. Yo no entiendo cómo has tenido esos empleos. Entonces dije, bueno, es que lamentablemente no todos los empleadores pues han sido buenos. Entonces se quedaron mirando. Y hay una tecnología que yo conocía, que era pues por los webinars que ya se estaban poniendo un poco de moda. No eran muy frecuentes, pero había, ¿no? Y yo participaba de los webinars españoles, ¿no? En España pues lógicamente estaban a años luz de los que estábamos en Perú. Entonces yo siempre estaba pendiente pues de estos influencers, por así decirlo, porque en esa época no se llamaban así, pero eran prácticamente los gurús. Y estaba pendiente de ellos, de sus charlas. Y hay una tecnología que se llama CSLA. Entonces recuerdo que en esta empresa Ranza, ellos querían adoptar esa tecnología, pero era una tecnología que no tenía mucha información en la red.
tú buscabas y lógicamente no encontrabas. Y estoy hablando pues del año 2008, ¿no? Donde no era tan común encontrar tantos foros de trabajo, ¿no? Y si encontrabas estaban en inglés y en español, muy poca gente lo tocó. Sin embargo, fue una tecnología que había aprendido en los webinars y dije, sí, conozco. ¿De verdad conoces SLA? Sí, le digo. Ah, ya, entonces ahí pues me empezaron a hacer preguntas y felizmente las respondí todas. Se convencieron y dije, ya, tú entras. El lunes vienes a trabajar, ya, de una. Así que así pasó. Recuerdo que salí de la entrevista, salí feliz, porque era la primera vez que a punta de floros haya convencido pues a los entrevistadores, ¿no? Tanto el jefe de proyecto como el gerente, ¿no? Se quedaron pues anonadados. Así que tenía prácticamente 2 días, porque recuerdo que fue un sábado, si mal no recuerdo, la entrevista. Y tenía básicamente 2 días, bueno, día y medio para investigar qué diablos era CSLA. O sea, sí, lo había conocido, había visto, pero no era pues un experto, ¿no? Así que me puse a investigar. Lo primero que hice ni bien llegué a casa, claro, después de comer, fue investigar, probar, leer bastante para que las primeras preguntas por lo menos no diera un paso en falso, ¿no? Y así fue, pues. Entré a trabajar, ya tenía, claro, conocimientos previos y básicamente yo he aprendido casi todo ahí. Gracias a Dios fue una bonita experiencia trabajar para Ranza. Era la primera vez que trabajaba pues con datos que eran pues enormes, ¿no? Ya no estamos hablando pues de cientos o miles de registros, sino millones, ¿no? Hice un sistema de transportes. Recuerdo que esta es una empresa pues de logística, así que tenían un área de transportes que se encargaban básicamente de mover un producto A del punto A al punto B, y había ciertas características, el tipo de camión, la carga y etcétera, un montón de variables pues que bueno, no vale la pena detallar, pero que aprendí muchísimo. Entonces en esta empresa y bueno, en todo este grupo empresarial duré 7 años y medio. Nunca imaginé que después de una entrevista que básicamente era a base de floro pudiera haber conseguido el empleo. Fue muy gratificante haber conseguido ese empleo y sobre todo que aprendí muchísimo, contacté con muchísima gente que me ayudó. Recuerdo que incluso yo ni sabía cómo hacer una consulta de base de datos a puro script, ¿no? Yo utilizaba los asistentes, ¿no? Abría el programa, escogía las tablas y ponía siguiente y ya confiaba que ese era el mejor query para ejecutar la base de datos. Pero no, mucha gente me corregía y me decía, no, Eric, esto no se hace así, esto se hace así, aquí. ¿Que no sabías? Ah, sí sabía, sino que quería ver si estabas atento. Ah, ya, no, sí, pues, mira, es por acá. ¿Has visto tal persona, tal consulta, tal comando? Ah, sí, claro. Ah, muy bien, ¿no? Y en los momentos que ellos se distraían, siempre llevaba mi libro, pues, ¿no? Y buscaba el tema y decía, ah, ok, esto es, ¿no? Y lo aplicaba, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre ha sido, pues, mi característica, ¿no? De que si bien hay cosas que sí, claro, he conocido a través de la experiencia, habían otras que simplemente investigaba, pues, al vuelo, ¿no? Al vuelo, en ese rato, en ese momento. Y fue gratificante. Entonces, la conclusión de eso, lo que quiero llegar con este capítulo, es que esta carrera, si bien es hermosa, es bonita porque aprendes siempre, conseguir empleos puede ser, sí, muy difícil. Van a haber procesos de frustración, de que a veces uno quiera incluso hasta abandonar la carrera, porque no lo voy a negar, es una carrera difícil. Tampoco es imposible, ¿no? Creo que muchas carreras tienen su pico en las que a veces uno se siente frustrado, en las que a veces uno a veces quiere rendirse, incluso a veces hasta cuando lo malogras. Recuerdo que incluso que en esta empresa ya tenía, creo que unos 3 años más o menos trabajando, 3 o 4 años, y estábamos haciendo un sistema de almacén. Y me dijeron, Eric, hay que actualizar las órdenes de pedidos, como estábamos haciendo inventario, recuerdo. Hay que actualizar las órdenes de los pedidos y hay que modificar una columna que es, creo que era el saldo, no recuerdo bien. Y había que modificar solamente de una categoría de productos. Y a mí se me ocurre hacer, pues, el query, la consulta, y terminé haciendo un update sin where. Entonces me di cuenta que la ejecución del query demoraba. Decía, qué raro, ¿por qué demora? Mi máquina debe estar lenta, decía. Miraba y luego me di cuenta que había hecho pues el update sin where. Entonces estaba modificando la tabla entera de todos los productos, de todo el movimiento desde que inició la empresa hasta ese día.
Cuando me di cuenta ya era casi tarde, bueno, lo detuve, recuerdo incluso desenchufé mi computadora pensando que eso lo iba a arreglar. Al final terminando colgando el servidor. Me riñeron, me gritaron, me dijeron de todo. Tenía un jefe que aventaba la puerta a punta de insultos. Y claro, intentaron hacerme sentir mal, pero yo solamente me reía por dentro, porque era la primera vez que había hecho una metida de pata, pero tan grande que tuvimos que hacer el inventario de nuevo y nos quedamos 4 días trabajando sin dormir. Pero bueno, fue una experiencia pues bonita al fin y al cabo, ¿no? Lógicamente aprendí y dije, no, nunca más vuelvo a hacer esto, dije, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Felizmente no he vuelto a meter la pata desde ese año. Y bueno, ¿no? Entonces nuevamente no quiero recalcarles de que este empleo a veces puede ser frustrante, pero es bonito. Y algo que sí nunca me voy a cansar de repetir es que desde el día en que yo he empezado mi primer empleo de programación, y estoy hablando incluso hasta de los primeros trabajos, hasta el día de hoy, nunca he hecho lo mismo todos los días. Tengo 18 años trabajando como desarrollador de software y nunca he hecho el mismo trabajo rutinario todos los días, hasta ahora. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que aplicar, siempre hay un caso nuevo que resolver, o incluso a veces pasa, ¿ya?, en las que te puedes frustrar tanto. Me ha pasado montones de veces en las que he tenido que intentar resolver algún problema y me he podido incluso hasta demorar meses. Y bueno, entonces, pero aún así, ¿no? Es una carrera que realmente me gusta. Y bueno, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya prácticamente por acabar el episodio. Creo que ya me pasé del tiempo. Y bueno, ¿no? Muchas gracias por haberme escuchado. Ya en los próximos episodios vamos a hablar un poco más ya de tecnologías más concretas. Esta vez quería hablar un poco más de anécdotas porque hay mucha gente que escuchó el primer episodio y me comentaron, oye, estamos muy ansiosos por escuchar parte de anécdotas, ¿no? Anécdotas de manera que también el público en general pueda entenderlo también, ¿no? Entonces estoy muy agradecido también por el apoyo, por las suscripciones también. Es gratis, no me están pagando tampoco, pero lo hago pues con mucha pasión, con mucho entusiasmo por esta carrera. Entonces bueno, ya nos estamos viendo en el próximo episodio y espero que estén muy bien. Un abrazo a la distancia y ya nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Bueno, nos estamos oyendo, mejor dicho. Bye.